Para empezar, gracias a todos por acompañarnos en este webinar de Verifactu. Nuestra idea es un poco poner los puntos sobre las sillas de todo este tema que ha saltado casi, diría yo, de la nada o hace poco y está siendo un poco momentos de crisis en algunas empresas, pensando que vienen cosas que luego en realidad no vienen, Mm, cambios gigantescos y demás. Y bueno, la idea es un poco aclarar unos términos, ver hasta qué punto nos pueden afectar, a qué empresas no les afecta y demás. Eh, a ver si me deja esto. Ahí. Para haceros una pequeña presentación, porque sé que hay gente que no nos conoce, algunos de nuestros clientes están conectados, pero hay otros que no. Nosotros somos Avatic. Somos una empresa que se dedica a ofrecer una solución de digitalización de gastos, tanto de tickets como de facturas. Por un lado, toda esa gente que por motivos profesionales tiene que viajar y tiene gastos de movilidad, gastos como pues, vuelos, hoteles, restaurantes, comidas, parkings, peajes y demás, y tiene que digitalizar toda esa documentación para que luego la empresa haga sus contabilizaciones, reembolsos y demás. Ofrecemos una solución basada en IA para que todo ese proceso se digitalice desde el principio y sea pues, de una manera mucho más cómoda para el trabajador. Y por otro lado, también tenemos una solución que se basa en la misma tecnología de inteligencia artificial para poder digitalizar todas las facturas de proveedores que llegan a una empresa. Los departamentos de administración van recibiendo todas esas facturas, que todavía algunas llegan en papel, otras en PDF, y nosotros procesamos toda esa información de manera automatizada para que la información sea pues descargable, filtrable, al final gestionable por parte de la empresa. Desde ese punto de vista, pues todo el tema de la facturación es nuestro día a día, todos los cambios normativos, mejoras en la gestión de la facturación y demás. Y como decía, vimos como a finales de octubre, con la publicación de los desarrollos normativos y demás que afectan a esta ley, pues ha surgido todo un boom del Verifactu, de pues, fechas de Verifactu, cómo me afecta el Verifactu, qué tengo que hacer para que no me pille el toro, bueno, un poco toda esta parte. Os hago una pequeña presentación de los que estamos aquí. Estamos aquí yo mismo, que soy actualmente el CEO de Sabatic. Nos acompaña Oyer Marigil, compañero mío, también cofundador de Sabatic y responsable de market, de comercialización de Sabatic. Y nos acompaña un invitado, Gorka Alonso, que es abogado fiscalista de CIALT, que es un despacho de abogados con los que trabajamos habitualmente y nos va a dar un poco este punto de vista más legal, ¿no? de todo este proceso. Sin alargarme mucho más, empiezo con un spoiler que es muy importante. Bueno, disculpa, tenemos aquí el índice de lo que vamos a ver, ¿no? Como os decía, el que es Verifactu, a quién le afecta, el marco legal, la fecha de entrada en vigor. Ticket buy, que es un concepto que para las empresas del País Vasco les sonará, a las otras pues igual no tanto, o quizás sí de oídas, pero veremos un poco la relación que tiene con esto. Y la ley Crea y Crece, que es otro de los conceptos que está en boca de todos hoy en día y que parece que viene ya, pero vamos a ver también diferencias respecto al Verifactu. Y luego un poco la relación que tiene Verifactu con nuestra solución de digitalización de facturas. Como os decía, un breve spoiler. Con la llegada de Verifactu llega ya la facturación electrónica. Y la respuesta es clarísima. La respuesta es no. Veremos luego cuáles son las diferencias y demás, pero un poco de tranquilidad en el asunto. Verifactu no significa facturación electrónica. Verifactu no significa que van a desaparecer las facturas en PDF o las facturas en papel y demás. Son dos conceptos independientes. Por tanto, queríamos dar ese punto de tranquilidad porque se está mezclando un poco todo, Verifactu con facturación electrónica, y no son lo mismo. Eso, digamos, para empezar. Si entramos un poco a ver qué es Verifactu, al final Verifactu es un sistema de facturación cuya función es que las empresas y los autónomos
emitan esas facturas de una manera transparente y verificable. Es decir, son cambios que tenemos que hacer en nuestro sistema de facturación, en nuestro sistema de emitir facturas, para que ese sistema cumpla con ciertos requisitos. Veremos un poco cuáles son los requisitos más significativos, pero digamos que uno de los puntos importantes es que a través de este sistema de Verifactu, a través de estos nuevos sistemas de facturación, la agencia tributaria podrá recibir información de esas facturas emitidas. Ponemos ese podrá en negrita porque no es una obligatoriedad, es una opción, ya lo veremos un poco más tarde, pero digamos que a través de estos nuevos sistemas de facturación, cada empresa, con la opción de cada proveedor de estos sistemas de facturación, podrán decidir si envían la información de cada factura a la agencia tributaria o no la envían. Pero digamos que son nuevos requisitos en los sistemas de facturación para que todo sea más transparente y todo sea más verificado. Por tanto, para poder adaptarse a esta normativa, todos los proveedores que tengan sistemas de facturación tendrán que adecuar sus sistemas de facturación para adecuarse a esos requisitos. Uno de esos cambios que va a ser como el cambio más visible para el usuario es que absolutamente todas las facturas que se emitan a partir de la puesta en marcha de este nuevo sistema van a contar con un QR impreso en esa factura. Ese QR, que será legible a través de cualquier lector de QR, a través de cualquier dispositivo móvil, por ejemplo, pues llevará cierta información, que vemos ahí cuál es la información que llevarán esos QRs, que son la URL de la agencia tributaria donde hace referencia a esa factura que se ha enviado, el NIF del emisor, el número y la serie de la factura, la fecha de la factura y el importe total. Por tanto, todas las facturas, sean simplificadas, completas y demás, que se emitan por las empresas a partir de la puesta en marcha de este nuevo sistema, tendrán que tener este nuevo QR. Luego veremos cómo en el sistema Ticket Buy, que es aplicable al País Vasco, ya llevan ese QR, llevamos tiempo con ese QR incorporado. Añadir una cosa, Arcade, con respecto al QR, como has adelantado, los que cumplan con el Verifactu podrán chequear, al igual que el Ticketbuy, la factura, pero los que no sean facturas, no se remitan a la agencia tributaria, el propio destinatario podrá declarar esa factura a la agencia tributaria, que es una gran diferencia. Sí, hay un poco, veremos a continuación qué dos modalidades hay de este Verifactu, digamos, pero es verdad que existe aquí como una especie de una condición extra, que en el caso de que el emisor decida no comunicar de manera voluntaria esas facturas, el receptor podrá hacerlo también de manera voluntaria. La ley contempla esa opción. Como decía, tenemos dos modalidades de sistemas de facturación. Están lo que son los puramente verifactu y los que la ley denomina los no verifactu. La diferencia radica únicamente en la parte de envío de esa información. Es decir, si la empresa opta por utilizar un sistema de facturación verifactu, todas las facturas en tiempo real, en el momento en el que se emitan esas facturas, tienen que enviarse, tienen que remitirse a la agencia tributaria. En el caso de que el sistema que utilice sea un sistema no verifactu, esa factura no se tendrá que remitir en tiempo real a la agencia tributaria, pero tiene una contraparte, ¿no? Hay otra parte que sí tengo que hacer, que es justamente la parte que se indica ahí abajo. Tendrá que cumplir con otras obligaciones a nivel de firma electrónica y trazabilidad. Es decir, aquellas empresas que decidan no utilizar un sistema de facturación con el sello Verifactu tendrán que incorporar in-house en su sistema una serie de comprobaciones, de hashes, de firmas electrónicas y demás que hagan cumplir con los requisitos. Es decir, en vez de delegar toda esa parte de requisitos en la agencia tributaria,
yo asumo como proveedor y como empresa que está emitiendo esas facturas todos esos requisitos. Por tanto, a nivel técnico tiene, bueno, otras implicaciones más complejas que el utilizar esos sistemas que son no verifacto. Pero digamos que la empresa va a poder elegir dentro de estos nuevos sistemas de facturación si utiliza un sistema verifacto que envía automáticamente y en tiempo real toda esa información a Hacienda o un sistema no verifacto. En cuanto a sistemas de facturación aceptados por esta nueva ley, podremos utilizar como empresas a un proveedor que cumple con la nueva normativa, es decir, un proveedor que nos proporcione un sistema de facturación que cumpla con esta nueva ley. Puedo utilizar un sistema de facturación propio. Hay empresas que tienen su propio sistema de facturación y, por tanto, puedo seguir utilizando ese nuevo sistema de facturación, pero haciendo las modificaciones oportunas para que cumpla con la normativa. Y por último, existe una nueva opción que es un sistema de facturación que va a ser creado por la propia AEAT para que tanto empresas como autónomos puedan acceder a ese sistema online, digamos, a través de la web de la AEAT y puedan generar manualmente facturas utilizando el sistema propio de la AEAT. Este nuevo sistema digamos que puede ser más útil para aquellas entidades, empresas autónomas, que tengan pocas facturas durante el año y, por tanto, en vez de tener o en vez de adquirir un sistema para la facturación, pues utilicen esta web que lo que va a permitir es generar manualmente todas esas facturas y, lógicamente, la AEAT ya tendrá la información de esas facturas. Punto importante. ¿A quién le afecta Verifactu? ¿Quiénes tienen que facturar utilizando estos nuevos requisitos? La ley es bastante clara y lo que dice es que el nuevo sistema afecta a todas las empresas y profesionales, es decir, empresas y autónomos, que tributan en España, es decir, cuyas relaciones sean a través de la AEAT. La ley prevé dos excepciones. La primera, todas aquellas empresas que ya estén enviando la información a través del SI están exentas. Es decir, todas aquellas empresas que facturen más de 6 millones de euros y estén enviando toda la información de esa facturación a través del sistema SI no tienen por qué utilizar el sistema Verify. Y segunda excepción, aquellas empresas que tributen en el País Vasco o en Navarra también están exentas, porque sus relaciones en cuanto a la fiscalidad van con las haciendas forales. Veremos ahora, un poco más tarde, en el caso de las empresas del País Vasco, el sistema que están utilizando, que es el sistema TicketBuy, un poco las similitudes que tienen con este Verifact. Pero un poco el resumen de esta diapositiva y lo importante es que va a afectar a todo el mundo, va a afectar a todas las empresas y todos los autónomos que emitan facturas, salvo estas dos excepciones. Bueno, con respecto a la regulación del sistema Verifactu, aunque pudiera parecer que la gente un poco se sorprendió y parece y da a entender que esto venía a través de la ley Crea y Crece, la realidad es que la implantación del el sistema informático de facturación viene a través de una modificación de la Ley General Tributaria realizada en la Ley de Fraude Fiscal del 2021, en la que se establecía obligaciones, entre las obligaciones el establecimiento por parte de proveedores de sistemas de información, de sistemas que fueran inalterables, que, que fueran sistemas de facturación inalterables, que pudieran garantizar la veracidad y la inalterabilidad de las facturas, de estos sistemas de facturación. Entonces, el desarrollo normativo de estas obligaciones se traducen en lo que es en el Real Decreto 1007-2023, en la que se define lo que es el sistema informático de facturación, qué ámbitos excluye y qué efectos hay. Este reglamento requería un desarrollo normativo para incluir las cuestiones técnicas concretas para la implantación del sistema Verifactu.
De hecho, este reglamento era muy importante, o sea, esta orden era muy importante porque era la que establecía un poco el periodo de entrada en vigor y bueno, y su entrada en vigor y el plazo en el que los proveedores de estos servicios tenían que tener implantado el sistema. Entonces, ya que el Real Decreto establecía con carácter general que todos los empresarios bueno, empresas tenían que entrar con el sistema de facturación el 1 de julio de 2025, pero los proveedores de servicios tenían que tener preparados los programas o los sistemas en un plazo de 9 meses desde la publicación de la orden ministerial, que fue el 28/10. Esto da, Arkaitz, Urrengo, no me deja pasar a mí, vale. Esto, no, Urrengo, checo. Esto provocaba que, como os he comentado, los sujetos pasivos, los contribuyentes que tenían que empezar a utilizar estos sistemas informáticos de facturación, ya sea mandando a la agencia tributaria o no, tenían que implantarlo y empezar a aplicarlo a partir del 1 de julio de 2025. Lo que ocurre es que como la orden ministerial de desarrollo se demoró y se publicó en octubre, el 28 de octubre de 2024, el plazo de 9 meses nos daba lugar a que los proveedores de servicios tenían que tener preparado el sistema a partir del 20, como tarde el 29 de julio, con lo cual había un decalaje de un mes en el que no tiene mucho sentido que un proveedor puede que no tuviera la posibilidad de desarrollar y aplicar el sistema Verifacto. Entonces, dado que ha habido mucho revuelo y ha habido a nivel práctico, se está viendo que muchas empresas están teniendo problemas en su implantación, la agencia tributaria sometió a consulta pública la modificación de la entrada en vigor de este reglamento Verifactu, eh, estableciendo una entrada en vigor para las personas jurídicas, es decir, las empresas, a partir del 1 de enero del 2026 y para las personas físicas a partir del 1 de julio del 26. Dicho proyecto de modificación de fechas se sometió a consulta pública, pero a día de hoy todavía no se ha publicado. En principio, esas son las fechas que se prevé que se vayan a implantar, pero a día de hoy todavía no se ha modificado nada, con lo cual tenemos que seguir con las fechas anteriores. que son del 1 de julio. 1 de julio del 25 tiene que empezar a utilizarse el sistema Verifactu o, bueno, al menos ya sea enviando o sin Ujú. enviar. Luego, con respecto al Ticketbuy, el Ticketbuy al final es un sistema, no deja de ser un sistema informático de facturación implantado en los territorios forales, ya que fue un proyecto de las haciendas forales para prevenir el fraude fiscal, que se empezó más o menos allá por el 2018-2019, luego el COVID, había una fecha de implantación en 2021, pero el COVID provocó que se prolongara, se demorara su implantación, pero bueno, a partir del 2022, ya sea la Hacienda Foral de Guipúzcoa y Álava, empezaron su implantación y Vizcaya empezó a partir de 2024 progresivamente a su implantación. Este, este sistema lo que provoca es que todas las entidades, con independencia de que estén en el SII, sean grandes o pequeñas, tienen la obligación de utilizar un sistema informático de facturación que genere registros de facturación que sean inalterables, concatenados y no se puedan modificar, es decir, son firmados electrónicamente, y generando un QR en la factura que puede ser chequeado y además, a diferencia de lo que ocurre con el Verifacto, reenviando en tiempo real o bueno, en un corto periodo de tiempo a las haciendas forales todas las facturas que van emitiendo. Esto podemos decir que más o menos fue el germen precursor de lo que se ha implantado en Verifacto, ya que llevan ya un par de años de adelanto los territorios forales con esto. Eso es. Aquí lo que queremos enseñaros es una comparación entre lo que es Verifactu y lo que es Ticketbuy. Para aquellos que seáis de empresas o residentes en el País Vasco, os sonará Ticketbuy. Para los que seáis del resto de España,
pues seguramente no os tocará emitir con TicketBuy, pero sí habréis recibido seguramente facturas hasta el día de hoy que tengan esos QRs. Digamos que, como decía Gorka, es un sistema similar, es el germen, digamos, de lo que a día de hoy se va a implantar con Verifactu. Aquí vemos en el ámbito territorial, pues la diferencia es que Verifactu se va a aplicar al territorio español del régimen común y TicketBuy se aplica allá en País Vasco. La obligatoriedad del Verifactu nace el 1 de julio de este año. En el caso de TicketBuy ya es obligatorio en Guipúzcoa y en Álava y la implantación está siendo gradual en base a sectores y demás en Vizcaya hasta el 2026. Sí hay una diferencia clave en cuanto al envío de facturas a Hacienda en tiempo real. Como veíamos hace unos minutillos, en Verifactu se trata de una opción. Cada empresa va a decidir si envío las facturas a la EAT en tiempo real o no las envío. En TicketBuy eso es obligatorio. Las empresas no deciden si enviarlas o no enviarlas. Hay que enviarlas sí o sí. Y lo que sí es común es que en todas ellas, independientemente si la factura ha sido a través del sistema, de un sistema TicketBuy o a través de un sistema Verifactu, todas van a tener que contener un QR con cierta información visible en las facturas, sean en papel, sean en PDF. Esa es un poco la diferencia. Un pequeño inciso, cuando hablamos de ticket buy, a muchos nos viene a la cabeza el concepto ticket, pero ticket buy es obligatorio no solo para tickets, es para todas las facturas, sean simplificadas o sean complejas. Igual que Verifactu se aplica a todo tipo de facturas emitidas, no solo por marcar esa pequeña diferencia. Modo anecdótico, Arcade, con respecto a los QRs, en el TicketBuy las QRs en principio se están localizando al final de la factura, más o menos, y en el Verifactus, según lo que ha establecido la agencia tributaria, tienen que ir antes de que empiece la factura, cosa que va a ser un poco curioso, pero los dos van a tener un QR en el que contendrán datos, pero van a estar localizados en sitios En distintos. sitios diferentes. Vale, 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 perfecto. Seguimos, Gorka, con la ley. Oh, ay, disculpa. Con respecto a la ley Cree y Crece, que al final es la que más bombo o repercusión ha dado, ya que esta ley el objetivo que tenía era reducir la morosidad y tratar de acreditar un poco las fechas, los periodos de pago de las facturas, para tratar de que se cumpla con el periodo legal de pago de las facturas a los proveedores. Entonces, en dicha ley, Cree Crece, se estableció la obligación a los empresarios profesionales de la implantación de la factura electrónica, que tenía que tener cumplir unos requisitos y además entre los que se encontraba también la obligación de acreditar en la fecha en la que se realizaba el pago de estas facturas a través de un envío de información. Entonces, esto parece que siempre un poco de duda a las empresas sobre cuándo se iba a implantar, ya que su entrada en vigor estaba supeditada en principio al desarrollo normativo. Lo que pasa es que también había que tener en cuenta que la normativa comunitaria, en concreto la directiva de IVA, es decir, la normativa originaria que regula el IVA en todos los Estados miembros, establece en sus artículos 218-232 que los Estados miembros deben aceptar y deben permitir la emisión de facturas en papel. Entonces, este, estos artículos al final impedían que se pudiera implantar efectivamente la factura electrónica en España. Entonces, es cierto que un borrador del desarrollo normativo de la factura electrónica se publicó en el 2023, pero a día de hoy está un poco parado. Más que nada porque a nivel comunitario está lo que se llama el proyecto VIDA, que es Batin the Digital Age, que es un proyecto ambicioso de la Unión Europea para un poco simplificar los trámites de IVA y adaptarlos a lo que es a la economía digital, y entre los que se encuentra flexibilizar las condiciones y para la implantación de la factura electrónica. Entonces,
Entre las cuestiones que quiere modificar la Unión Europea es esta limitación a la exigencia de facturas en papel. Por lo tanto, una vez se modifique estos artículos de directiva de IVA que se prevé que se realice a lo largo de estos años 25-26, se entiende que se podrá llevar a cabo ya la correcta implantación de la factura electrónica, que es distinto a, como ha comentado Arcaiz, a lo que es el reglamento Verifacto. Eso es. Aquí tenemos una tabla un poco para que es el key de la cuestión, ¿eh? ¿Qué tiene que ver Verifactu con la ley Crea y Crece? Realmente casi nada. Bueno, que hablan ambas de facturación, pero son dos cosas totalmente diferentes. Como decíamos, y por resumir, Verifactu es un sistema de emisión de facturas transparente, verificable, con ese QR, con el envío de las facturas emitidas a Hacienda y demás. Y Crea y Crece, en uno de esos artículos, habla de la emisión y recepción de facturas electrónicas en formato de factura, XMLs, desaparición del papel, PDFs y demás, pero son dos cosas totalmente independientes. En cuanto al desarrollo normativo, en Verifactu se publicó esa regulación, ese reglamento a finales del 2024, en octubre. En CREA y CRECE todavía no hay publicado ningún desarrollo normativo. Como nos decía Gorka, además, pues los tiempos tienen pinta de que se van a alargar todavía más. Eh, Esa fecha de entrada en vigor del 1 de julio de 2025 para los sistemas Verifactu, con ese asterisco de si se va a modificar por la publicación de un cambio que lo que va a hacer es retrasarlo al 2026, pero hasta que se publique la fecha oficial es 1 de julio del 2025 y en CREA y CRECE no hay definida ninguna fecha de entrada todavía. E incluso los ministerios que están gestionando todos los temas son totalmente diferentes, son equipos diferentes. Verifactu depende del Ministerio de Hacienda y la ley CREA y CRECE depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Por tanto, la misma conclusión con la que hemos empezado casi. La implantación de sistemas Verifactu no lleva consigo las facturas electrónicas, la emisión de XMLs, la desaparición de los PDFs, ni absolutamente nada de eso. No sé si ha sido algo que se ha intentado mezclar pues con un cierto objetivo, que no sé cuál es. Se ha intentado mezclar un poco todo, pero realmente hay que tener claro que son dos cosas totalmente independientes. De hecho, Y los propósitos de cada uno de ellos son distintos. El Verifactu tiene por objeto evitar el fraude, es decir, que se declare toda la facturación y el tema de la ley CREA que dice la factura electrónica es reducir la morosidad, es decir, que se paguen en los plazos legales fijados. Es un poco, va por ahí. eso es. Vamos a pasar. Yo- Sí, gracias, Arcade. Reactivo el vídeo para contaros con un poco más de detalle lo que hacemos en Sabatic y sobre todo para los que podáis ser clientes de una de nuestras dos soluciones o para las personas que se incorporan hoy y no nos conocen todavía. En Sabatic ofrecemos a través de nuestras soluciones la posibilidad de digitalizar, automatizar y evitar el papel físico en la mayor parte del trabajo manual de los procesos de elaboración de nota de gastos y de la recepción y contabilización de las facturas de compra de proveedor, 100% relacionado con la temática de lo que estamos comentando. En el caso de la solución de gastos, a través de la aplicación móvil de Sabatic, disponible para Android e iOS, las personas que generan este tipo de gastos, normalmente soportados en facturas simplificadas o más conocido como tickets, digitalizan mediante fotografía, se leen automáticamente los datos, se rellena otra información de índole analítica si la empresa lo requiere, todo queda guardado en el back office y panel web de Sabatic, certificado por la Agencia Tributaria Estatal y por todas y cada una de las 4 haciendas forales para evitar a partir de ahí el archivo físico de los justificantes en papel y
según necesidades de cada cliente, se puede exportar vía fichero o integrar a través de API con la solución de contabilidad que cada cliente utilice. Y en el caso de la solución de facturas, que llamamos Sabatic Facturas, Arcade, si avanzas, por favor, un paso a la presentación. Ahí está. Gracias. La plataforma es la misma, pero en este caso ha adaptado el caso de uso a facturas que hayáis podido recibir y que continuaréis recibiendo, según parece todavía, algún tiempo de vuestros proveedores en papel o en PDF no estructurado, PDFs no firmados ni con estructura de factura electrónica, poderlas escanear, digitalizar o enviar a Sabatic para, a partir de la imagen, extraer los datos principales de contabilidad, guardar todo también en el back office, efectuar también las funciones de supervisión, aprobación, de conciliación que fuera necesario y finalmente, con esa información ya digital y ordenada, poder realizar una exportación, bien vía fichero, bien vía integración con vuestro sistema ERP a través de los servicios web de la API. Con esto, si os parece, aprovechamos también para comentar que en unos minutos abriremos un posible turno de preguntas y respuestas y devuelvo la palabra a Arcade. Sí, simplemente este breve webinar, seminario que hemos tenido, pues mucha de la información que hemos visto está accesible a través de un post que está colgado en nuestra página, que es pues en esa dirección de sabatic.es, /blog, /sistema facturación Verifactu, incluso en cualquier buscador online buscáis Sabatic Verifactu, os aparecerá el post, donde se habla también de las fechas de entrada en vigor, diferencias con Cray Crece, Ticketbuy, bueno, todo lo que hemos visto. Y os dejamos también nuestro contacto para que algunos de vosotros ya, los que sois clientes, ya tenéis nuestro contacto, pero los que no nos conocéis, si queréis lanzarnos cualquier duda, algo que no os he entendido y demás, nos lo podéis lanzar tranquilamente. Como decía ayer, tenemos ahí abierto una especie de un espacio para poder lanzar preguntas, algo que no se ha explicado bien, no nos ha entendido, algo en lo que no hemos entrado detalles, podéis a través de esas preguntas lanzarnos vuestras dudas. Eh, tenemos una pregunta o algo que quizá tampoco hemos entrado ahí. ¿Cuál es la situación de Navarra, de empresas, entiendo, que están radicadas en Navarra? Ahí hemos dicho que las empresas radicadas en el País Vasco que tienen su relación con las tres haciendas forales tienen su sistema Ticketbuy. Las que están en territorio común eh, tienen sus relaciones con la AEAT y por tanto Verifactu es la que les afecta y ahí se quedan en un limbo todas las empresas de Navarra, ¿no? Gorka, eso es así, no les afecta ni una ni otra, ni hay previsión de un sistema futuro o no sé cómo está ese tema. Sí, a ver, en el caso de Navarra, a día de hoy no tiene nada implantado. Sí que es cierto que está en proyecto, al final no va a ser un territorio el que se vaya a quedar a la cola o quiera quedarse fuera de lo que es la lucha contra el fraude. Sé que, bueno, ha habido, están en desarrollo, yo de lo que tengo entendido están en un desarrollo y preparación de la normativa para implantar un sistema parecido un poco, al final los dos sistemas, el estatal y el que tiene las haciendas forales, no, en el objetivo no es muy distinto. Al final quieren evitar el fraude fiscal y las características que tienen a nivel técnico de alterabilidad y de un poco que estén correlacionadas las facturas y no se pueda vulnerar el sistema de facturación son bastante parecidas. Entonces,
entiendo que Navarra va a ir por esos tiros. Sé que quieren implantarlo y incluso sé que bueno, hay algunos reportes a nivel de noticias que ya señalan que van a implantar, pero a nivel de proyectos todavía no se ha publicado el proyecto. Que yo sepa, al menos yo no he visto el proyecto de implantación del sistema informático de facturación. Vale, gracias, Borja. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la previsión de fechas para la ley Crea y Crece? Si hay algo previsto, algún plan. Para la publicación del famoso reglamento, ¿no? Concretamente. Sí, o la puesta en marcha, o ahí sabemos algo, Gorka, de que puede Pues si te digo haber. la verdad, si te digo la verdad, en principio depende, se publicó en audiencia pública en 2023 el proyecto de reglamento de ley que era que pero luego se metió en un cajón. Entonces, yo creo que ahora están un poco a las expensas como he comentado, de la modificación a nivel europeo. Entonces, a nivel europeo todo o suele ir un poco más lento, entonces yo no me atrevo a dar unas fechas. Sí que es cierto que dentro de los propósitos del proyecto Vida era para 2030, tener implantado la facturación electrónica obligatoria para todo el mundo. Entonces, esta franja pues tendrá que empezar a moverse. Ujú. Vale, pero entiendo que todavía faltan algunos cuantos años para que se aplique todo el tema de, Eh, eh, de las facturas sí, sí, a ver, electrónicas. entiendo que una vez se modifique, se arranque a nivel europeo, se empiecen a modificar, a flexibilizar las normas para la obligatoriedad de la factura electrónica, yo entiendo que a nivel interno, a nivel español, una vez se modifica a nivel europeo, no creo que tarde mucho en desarrollar lo que es el desarrollo reglamentario. Ujú. Y ahí no olvidemos que o sea, había dos fases de entrada, una entrada, una para las grandes empresas y luego otra entrada posterior a los 2 años para las pequeñas empresas desde la publicación del desarrollo normativo. Con lo cual, aunque se publicara a día de hoy el reglamento, todavía para las pequeñas empresas que son las pymes, al final son la gran parte del tejido empresarial, tendrían 2 años para poder implantarlo. Con lo cual, estaríamos hablando ya de 2027, a priori. A día de hoy, si se publicara, que todavía no se ha publicado nada, ni está. Y yo entiendo que todavía tendría que volver a salir en audiencia pública el nuevo reglamento, dado el tiempo transcurrido. Ujú. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, entiendo entonces que la implantación de Verifactu lo que obligará es a poner un QR en las facturas, porque el envío a la AEAT es opcional, ¿correcto? Es así, ¿verdad? Es decir, obliga a implantar ese QR en las facturas, como decíamos, que todas las facturas emitidas a partir de la entrada en vigor tienen que tener ese QR, que nos decía Gorka, que en el caso de Verifactu tiene que estar al inicio de la factura y demás. Y el envío a la EAT es opcional. Opcional, correcto. Eso Eh, sí, pero con la diferencia de que tienes que tener implantado el sistema informático de facturación que obliga, que a nivel práctico en el día a día va a afectar más de lo que parece, porque no se van a poder, tú no te vas a poder anular una factura así como ahora sí, tendrás que hacer una rectificativa, o sea, y todas las modificaciones, creaciones de facturas y cualquier modificación que hagas una factura se quedará grabado en el sistema de facturación y si te lo requiere en el apartado, en el caso que no quieras enviar a la agencia tributaria, si te requiere todo el fichero de facturación, la agencia tributaria, él podrá ver todos los movimientos o todas las modificaciones que has hecho de las facturas. O sea, todo eso, al final lo que provoca el sistema informático de facturación es que sea inalterable, no puedas meter una factura que no habías metido en su momento, todo lo que, pues eso, que quede grabado y concatenada en todas las facturas que has ido emitiendo o acciones que hayas ido modificando sobre ellas. Porque a priori no vas a poder modificar una factura ya firmada, ya sea Verifactu o no Verifactu. Eso es. Uno de los cambios a nivel de gestión, a nivel operativo,
que ya lo han vivido las empresas situadas en el País Vasco, es que una vez que emites una factura, esa factura no la puedes modificar. Digamos que off the record, las empresas a veces cuando emites una factura la envías, a veces se solicitan algunos cambios de conceptos o este importe no es correcto y demás. Esa práctica que hasta ahora, bueno, pues no había ese control y nadie controlaba, ¿no? Que cierto número de factura, pues podías cambiar los importes, el contenido y demás. A partir de la puesta en marcha de estos sistemas, es inviable la modificación del contenido de esa factura. Es decir, hay que generar una rectificativa o una rectificativa sustitutiva para hacer frente al cambio correspondiente. Todo eso va a seguir afectando, o sea, eso va a provocar el verifact. Eso es, eso es. Y Entonces, de hecho, una cosa muy importante, que el hecho de que no mandes a la agencia tributaria, el sistema de informático de facturación va a obligar que tú firmes electrónicamente cada factura que emitas. Que eso parece que no, pero no es una tontería, porque eso al final te impide modificarla, eso es. la bloquea. Cuando hablábamos de dos modalidades de sistemas de facturación, los Verifactu y los no Verifactu no significa que las cosas se hagan tal y como se hacen ahora. Significa que las facturas generadas a través de estos no Verifactu no se tienen que enviar de manera en tiempo real a la EAT, pero requiere de otros requisitos complementarios, como los que decía Gorka, de firmas a través de firmas digitales, temas de firmas electrónicas, trazabilidad, generar registros, hashes, que los tiene que hacer el sistema de facturación in-house. Es decir, que es, digamos, a nivel técnico, añade ciertas complejidades para dejar de tener que enviar esas facturas a la EAT. Es decir, la EAT se fía de ti, no me envías las facturas siempre que tú hagas tus cosas en casa, en el sistema de facturación, como yo te indique, con las firmas y demás. Tiene su lado, digamos, positivo y su lado negativo. Eso es, nos indica Juan Manuel García, todos esos cambios de concepto se podrán hacer en un albarán, pero en las facturas jamás. Eso es. La factura no se va a poder modificar. Si después de hablar con el cliente decidimos que en vez de 10.000 son 8.000, tendremos que generar una factura rectificativa o rectificativa sustitutiva con esos 8.000. Pero esa de 10.000 ya se ha generado ese registro. En el caso de que le estemos enviando a Hacienda, existirá, aunque luego estará rectificada y demás, pero no la podemos hacer desaparecer ni tampoco la podemos... Aquí eh, en territorios forales yo hemos hecho un máster de sí, recordar estas cosas, la verdad, porque incluso para nosotros mismos nos ha pasado sí, y hay que rectificar y es un poco más engorro, por desgracia. nos han comunicado y conocemos casos donde pues estos cambios hasta ahora se hacían de manera Mm. pues no oficial, digamos, ¿no? Así como rápida. Y desde la puesta en marcha de TicketBuy en el País Vasco, eh, los clientes pues, de otras comunidades, cuando solicitaban algún cambio, claro, las empresas del País Vasco ya empiezan a funcionar con facturas rectificativas, rectificativas sustitutivas, incluso ese máster que decías, Gorka, lo han tenido que trasladar a sus clientes para explicarles que, aunque ellos sí pueden hacer esos cambios, las empresas del País Vasco ya hoy en día no pueden hacer esos cambios y por tanto necesitan enviar la rectificativa y demás. Bueno, pues en esa nueva forma de hacer es donde entra ahora también las empresas. Correcto. Eso es. Vale, tenemos otra pregunta aquí que nos dice, las empresas acogidas al SI no deben hacer ningún cambio. ¿Tampoco incluir el QR? En principios, el reglamento Verifactu modificó también el reglamento de facturación para incluir dentro del contenido de factura el QR. Lo que pasa es que, como está regulado, estaba revisándolo por si acaso, en principio, las que están en el sí, como no les resulta de aplicación por ahora, el reglamento Verifactu, en principio no deberían llevar el QR. Sí, Quedan ves, totalmente exentas de todos los requisitos Sí, que sí, con lo cual el QR en las que están en el sí no deberían llevarlo. Estaba revisándolo y es lo que llega a decir. El reglamento de facturación en su modificación. Arcaiz, Gorka, antes de terminar, sin que nos vayamos mucho de hora, que vamos bastante puntual,
Sí quería que comentaréis la óptica, un poco el punto ciego de todo esto, porque en toda la explicación, sobre todo hemos hablado de las obligaciones respecto a las emitidas. ¿En qué cambia la situación con respecto a las recibidas? Las empresas del País Vasco conocerán bien la respuesta, pero sí os agradecería comentarlo. Es decir, a partir de la entrada en vigor de estas normativas, ¿va a cambiar algo largo per se, por el hecho de que entren en vigor estas normativas, cambia en algo cómo se van a poder recepcionar, recibir las facturas recibidas? No, la verdad es que en la parte de Verifactu se modifica la parte de generación, de emisión de esa factura, cómo se emite, si se envía o no a la agencia, el QR a nivel visual y demás. Pero si antes las emitíamos, las imprimíamos y las enviábamos a nuestro cliente en papel, lo vamos a seguir haciendo, o lo podemos seguir haciendo igual. Si enviábamos el PDF, el cliente va a recibir el PDF de la misma forma, por email, a través de una plataforma, con unos avisos, eh, por mensajero si queremos, como queramos, pero el formato de envío, el PDF, hasta la implantación de todo lo que tiene que ver con Ley Cree y Crece, que ya hemos dicho que pues, será un futuro, no hay cambios en esa parte. Por tanto, yo como cliente de diferentes proveedores, esos proveedores me seguirán enviando las facturas igual que ahora, en los mismos formatos que ahora, salvo que voy a ver que incluyen un QR y voy a tener que gestionar esas facturas recibidas igual que ahora. Si las gestiono a mano, las gestionaré a mano como ahora, y si las gestiono con una herramienta como Sabatic, las seguiré gestionando como ahora, porque el input que me va a entrar va a ser exactamente igual. Por tanto, cualquier sistema de gestión de facturas que utilicemos va a seguir funcionando igual porque no es que esto implique cambios de, pues eso, me van a llegar a partir de ahora facturas en XML. No, las que recibía en XML porque hasta ahora el proveedor me las enviaba electrónicas, bien, pero si el proveedor me las envía en PDF, yo las voy a seguir en PDF. Por tanto, un poco Mm. nuestro, o sea, el servicio de facturas que tenemos, por ejemplo, en Sabatic, sigue siendo igual de útil o sigue siendo vigente para todas esas facturas. Y yo un comentario a hacer con respecto a la recepción de facturas, que sí que hemos visto problemática en clientes aquí a nivel del País Vasco, es que en los territorios forales la fecha de la factura va a ser la fecha en la que la firmas. Tú no puedes poner, imagínate, estamos a día 26, tú hoy no puedes hacer una factura que la fecha de la factura sea 1 de febrero, sino que va a ser la fecha del día de hoy. Y eso puede provocar a efectos de facturación al receptor problemas, porque tú podrás, según está regulado, establecido en la ley de IVA, tú podrás deducirte la factura desde que la has recibido y no antes. Entonces, si, aunque sea el servicio, imagínate, de enero, si tú has recibido la factura ahora, te podrás deducir ahora. Sobre todo en los problemas cuando está a final, los de final de mes, que la factura te la hace el 2 del mes siguiente sobre operaciones anteriores. Pues eso se iba a probar un decalaje en la deducción de las facturas y nos está pasando aquí a nivel foral. Mm. Desconozco si ese campo en el sistema, lo he intentado mirar, pero no he llegado a saber si en el sistema Verifactu el campo de fecha factura va a poder ser alterado o no, Mm. cosa que en los territorios forales no se puede, como podéis saber vosotros también. Sí. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Vamos, bueno, nos hemos retrasado unos minutillos, pero creo que ha estado bien con las preguntas que nos habéis lanzado. Agradeceros a todos vuestra participación. Lo dicho, tenéis todo el detalle en este post que os dejamos aquí. También nuestro contacto a través de email, a través de nuestra página web, otros canales que tengamos. Y nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Mm. Gracias a todos.